a la mesa y charlar con nuestro invitado de hoy que nos deleita siempre con sus cuentos e historias. Estoy hablando de Néstor Ganduglia. Un gran aplauso para recibirlo. Bienvenido, Néstor, bienvenido. ¡Bravo! Siempre es grato recibirte, Néstor. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Un gusto, Néstor. Bienvenido. Bueno, ponte cómodo, por favor, Gracias. ahí. Sí, en la cabecera de la mesa. ¿Cómo arrancó el año? ¿Cómo arrancó? ¿Quién hizo Con ruido? mucha fuerza. Sí. Con mucha fuerza. Empezando actividades nuevas. Sí, contanos. Sí. Y estamos para este mes haciendo los primeros viajes a la Isla de Flores. Mirá vos. Un sitio prácticamente desconocido con una historia absolutamente increíble de 400 años. A 20 kilómetros del centro de Montevideo que nadie conoce, digamos. Claro. Así que fue un golazo. Porque Eso te iba a decir, porque ¿cómo haces para conseguir? ¿Debe requerir permisos? Pues sí, por toda la organización, requiere una hay que embarcación con un montón de permisos. Fue lo que retrasó un poco el proyecto durante varios meses. Pero ni bien salió, fue una explosión. Sacamos 2 fechas, se agotaron en 24 horas. Sacamos otras 2, a esta altura ya estamos en 6 viajes a la Isla de Flores en menos de un mes. Digo, sin espolear, ¿no? Porque la gracia es que la gente vaya ahí y se entere. Sorprenda, y conozca. sorprenda. Pero ¿qué tiene de particular entonces esa isla, la historia de esa isla? Bueno, en principio es un paisaje absolutamente asombroso de una isla. El nombre de Isla de Flores es prácticamente un chiste, porque en realidad lo único que no tiene son flores, es decir, no hay prácticamente vegetación. Y lo que más atrapa la atención, además del faro, que se dice es el faro más caro del mundo, después si querés te cuento por qué, es las ruinas. Ruinas, algunas de ellas muy antiguas, otras no tanto, todas ellas más que centenarias, que son testigos de los usos que la Isla de Flores tuvo a lo largo de 300 años. ¿Fue cárcel? Fue cárcel desde los años 30, desde la dictadura de Gabriel Terra. Allí estuvieron personajes muy prominentes, digamos, presos. Fue también Lazareto, es decir, el lugar donde se obligaba a todos los barcos que llegaran que fueran con destino a Buenos Aires o Montevideo, se los obligaba a parar ahí en plena migración europea, digamos, en barcos repletos de obreros y familias europeas que tenían que estar allí para asegurarse de que no traían ninguna peste o ninguna enfermedad contagiosa. Debieron ser momentos de una angustia espantosa. Algunas de esas familias fueron desmembradas en ese mismo lugar cuando llegaban a estas tierras después de un larguísimo viaje buscando una esperanza. Fue también sitio de desembarco preliminar de esclavos y esclavas negras. Es un lugar, está repleto, esto es una curiosidad, está repleto de conejos negros. ¿Sí? Sí. Muy probablemente fueron plantados, entre comillas, ahí por los ingleses en tiempos de las invasiones inglesas, porque era costumbre de los británicos en las islas, que eran lugares de recalada, lejos del fuego enemigo, digamos, poner conejos o animales que se reprodujeran muy rápidamente para no tener que plantar nada y tener fuente de comida asegurada, digamos. Lo cierto es que está repleto de conejos negros. Es decir, es un viaje completamente inusual, fuera de lo común y con una historia verdaderamente inolvidable. Quiero ir. Sí, qué maravilla, la verdad. A mí ya me dieron ganas de ir también con Néstor, aparte que nos cuenta todo, ¿no? Porque si no, hablando de eso, Néstor, tu libro que se llama Historias bajo la historia. ¿Cómo viene ese nombre y por qué? Bueno, Historias bajo la historia es producto de una provocación reiterada. La tarea que he estado realizando durante más de 30 años, que ustedes conocen, digamos, documentando relatos de tradición oral mágica, historias de aparecidos y de casas encantadas y de luces malas y cosas así, me obligó a estudiar muchísima historia durante esos 30 años, a devorar y dedicar horas interminables a la lectura de la historia, porque la comprensión de los relatos de tradición oral es muy diferente si uno los pone en el contexto en el que surgieron. Claro. Entonces,
Pero con eso me encontré con que hay una inmensa cantidad de gente que parece detestar la historia. Los gurises bostezan en los salones de clase. Esto, en buena medida, es una respuesta a eso. Yo diría que es la letra chica de la historia. Es un conjunto de unos 60 y pico de relatos muy breves, pero seleccionados cuidadosamente, porque son esas fotos que revelan las patas de la sota en el cuento de la historia que aprendimos en la escuela y en el liceo. Son historias muy cortitas, pero al mismo tiempo muy provocadoras, que devuelven el alma a la historia, además, ¿no? Es como el lado B de la historia. El lado B que delata al lado A, digamos, ¿no? A lo que el lado A no dice. Ustedes saben que hay enormes territorios que la historia... A mí me vendieron, igual que ustedes seguramente en el liceo, una materia que se llama Historia Universal. Sí. Pero curiosamente la Historia Universal no es la historia del universo, es la historia de un rincón chiquitito del mapa que se llama Europa. Y todo el resto parece que no es de historia, digamos, ¿no? Es decir, no sabemos nada de Oceanía, de África, prácticamente de Asia, incluso de América. Hay un capitulito breve de unas poquitas páginas de historia precolombina, digamos, ¿no? Es decir, la historia empezó cuando llegaron los europeos. ¿Y de cuánto nos perdemos, no? Porque qué continentes ricos acabas de mencionar en todo sentido. Absolutamente. África tenía en pleno oscurantismo medieval en Europa una civilización absolutamente asombrosa de las que nunca nos dijeron nada. Exacto. Para darte una idea. En la Biblia, seguramente ustedes se deben acordar de la célebre disputa entre el faraón Ramsés II y Moisés. No es el único momento en que en la Biblia se nombran faraones egipcios. Pero hay una en que se nombran con nombres de pila y todo. El faraón Taracas. En el libro de los Reyes dice que los asirios, que era una civilización muy sanguinaria, invadió el territorio judío y estaba a punto de exterminar a los judíos cuando intervino el faraón Taraka. Es rarísimo, digamos, es prácticamente un homenaje. ¿Quién era Taraka? ¿Vos conociste alguna vez un faraón llamado Taraka? No. Bueno, no se llamaba exactamente así, se llamaba Tarco. Y el único motivo por el que no tenemos la menor idea, si tenemos de Ramsés o de Akenatón es que Tarco era negro, completamente negro, como la noche del desierto, dicen los jeroglíficos. Y no era el único, es el último de los faraones de la 15ª dinastía, que eran todos negros. La dinastía Kush. Una dinastía completamente desconocida que en realidad prácticamente salvó a Egipto de la disolución porque había una guerra civil espantosa, digamos, cuando ellos llegaron. Venía de un reino totalmente desconocido al que los egipcios llamaban Kush. En realidad lo conocemos ahora como Nubia, una civilización tan imponente que cuando empezaron a aparecer las primeras piedras con la intención de hacer una pirámide en los alrededores de Tebas, en Nubia ya había edificios de 40 metros de altura. No sabemos nada de ello porque era una civilización negra y porque en buena medida no fueron los egipcios los que la borraron del mapa, sino los imperios europeos, porque no hubieran podido justificar la esclavitud y el reparto de África que se hizo después, si hubiesen reconocido la existencia de milenarias civilizaciones, tan antiguas como las más antiguas que conocemos. Claro. Vos sabés que ahí estamos viendo la portada del libro, que supongo ya estará en todas las librerías y me parece además un magnífico regalo para que aparezca en los zapatitos en la mañana del 6 de enero. Y a propósito, yo digo, preguntarte a vos si hay historia historia de todo tipo. Claro que sí. ¿Hay algún relato referido a los Reyes Magos, al 6 de enero? Uy, montones de relatos. Sí. Le dedicamos el resto del programa. Sí. Bueno, puede ser. Montones de relatos. Para empezar, la Biblia, que es el relato principal que conocemos para saber esta historia, no dice en ningún momento que fueran reyes ni que fueran 3. Lo de 3 se decidió en la mitad del medioevo, digamos, porque hasta entonces habían sido 5, 8, 9. Finalmente fueron 3.
porque hubo una decisión de la Iglesia de que representaran a las 3 razas conocidas hasta el momento, digamos, como para darle un carácter universal. Es decir, todo eso pasó siglos y siglos después de lo que relata la Biblia. Tampoco decía que fueran reyes, eso también es un invento medieval que tenía que ver con darle una fuercita a los reyes que en aquel tiempo tenían una presencia más o menos simbólica, digamos. El verdadero poder lo tenían los terratenientes. Pero resulta que mago, sí, aparece la palabra en la Biblia, y mago es una palabra sumeria que se utilizaba para designar a los sabios persas que conocían el lenguaje de las estrellas, es decir, los astrónomos. Mirá, qué interesante. Así que el relato dice que los astrónomos persas salieron una vez al balcón y vieron en el horizonte, en la noche, un fenómeno completamente desconocido para ellos, una estrella que fulguraba con un brillo absolutamente asombroso. Hoy en día se especula que probablemente era una conjunción de Saturno y Júpiter, lo cual además permite calcular más o menos la fecha. Claro. Pero ellos, los persas, lo interpretaron como la señal del nacimiento de un nuevo rey. Y enviaron a una delegación para que fuera a saludar al rey, a llevarle unos regalitos. La historia cuenta que los magos, los sabios persas, siguieron a la estrella, siguieron la señal de la estrella, pero cuando estaban muy cerca de Jerusalén, la perdieron de vista, no la podían encontrar, no sabían hacia dónde dirigirse, así que tuvieron una idea, la verdad que espantosa, que fue golpear en el palacio del rey de los judíos, Herodes el Grande, Herodes I, para preguntarle si sabía dónde había nacido el rey de los judíos. Con lo cual el tipo se puso furioso, disimuló muchísimo delante de los sabios persas, por supuesto, dignatarios persas, así que le preguntó a sus propios sabios de corte si sabían algo de todo eso. Los sabios le dijeron que, bueno, me imagino que tartamudeando, que sí, que en efecto, que había profecías que decían que podía haber sido en Belén. Así que Herodes le indicó a los sabios hacia dónde seguir y les pidió por favor que en cuanto se enteraran de dónde había nacido el niño, le avisaran enseguida porque así él también iba a rendirle homenaje. Claro. Así que los sabios parece que efectivamente llegaron a Belén, encontraron el lugar del nacimiento y le entregaron al niño los regalos que traían. Oro, incienso y mirra. Mucha gente se pregunta por qué esos eran los regalos. Eso es porque oro es lo que se le regala a los reyes. Incienso es lo que se le entrega a los dioses, porque es el humo que conecta la tierra con el cielo. Y la mirra es un vegetal, un derivado de un vegetal que se utilizaba muchísimo en el noreste de África para embalsamar cuerpos muertos. Es decir, es el regalo que se le entrega a los hombres. Le estaban diciendo que a pesar de ser rey y a pesar de ser Dios iba a morir, digamos. Lo cierto es que cuando ya se estaban aprestando para volver a Persia, los magos recibieron una señal, soñaron los 3 con una voz que le decía que no volvieran a Jerusalén, que no le avisaran nada a Herodes. Cuando Herodes se dio cuenta, se puso furioso y envió a todos sus soldados a hacer una cosa francamente horrible, según el relato bíblico, a matar a todos los niños que tuvieran menos de 2 años. Eso fue una masacre absolutamente increíble que los cristianos, digamos, conocen en su calendario como la masacre de los santos inocentes. Lo curioso es que todo ese contenido empezó a entrar en el calendario de celebraciones muchos siglos después de que sucedió. Recién en el siglo IV se decidió, primero que nada, que Jesús de Nazaret nació el 25 de diciembre. Sí. Y eso tiene que ver con una fiesta
imponente que se hacía en todo Roma y que duraba 12 días enteros. Era la fiesta del solsticio de invierno, una fiesta importantísima en todas las culturas del mundo. Eran unas comilonas fantásticas, unas fiestas fastuosas, y había que terminar con esas porque era un exceso pagano, digamos, para las autoridades cristianas. Así que lo que hicieron fue prohibirlas una vez atrás de la otra, pero ni los cristianos querían dejar de celebrar porque esas fiestas recargaban las pilas, eran importantísimas. Así que lo que hicieron fue sustituirlas. Decidieron, en tiempos del Papa Honorio, en el siglo IV, decidieron que Jesús nació el 25 de diciembre, y que el 28 de diciembre, que era el día de la fiesta de las Saturnalias, en que se hacían bromas, se hacían chistes, se elegía un emperador trucho, era una cosa muy divertida, ese día decidieron poner la masacre de los Santos Inocentes. No. Por eso, el día de la masacre de los Santos Inocentes, la fiesta más triste, digamos, de toda la cristiandad, seguimos haciendo bromas y chistes, claro, digamos. Sin saber realmente de dónde proviene. Exacto. ¿No? Y podría contarles muchísimas cosas más sobre los magos, dónde fueran a parar. Me parece ¿Qué hicieron después? Claro. Exacto. Bueno, pues, ¿qué hicieron exactamente después? No sabemos ni tenemos idea. Pero sí sabemos que allá por el siglo X, cuando se rescataron, vos sabés que cuando Constantino, el primer emperador romano que se reconoció cristiano, fundó la ciudad de Constantinopla, en una antigua ciudad griega que se llamaba Bizancio. Y la madre de él, Helena, se dedicó sistemáticamente por todo el resto de su vida a rescatar lo que aseguraban que eran reliquias de la cristiandad. Pedazos de la cruz, por ejemplo, etcétera. Se dice que si se juntaran todos los pedazos de la cruz se harían como una cruz como de 40 o 50 metros de altura. Sí, pero bueno, lo cierto es que Helena fue quien en el reino de Saba, un reino que daría como para hacer un programa entero, rescató los restos de los magos de Oriente, los restos de los 3 reyes magos. Se los llevó a Constantinopla. El emperador de Constantinopla, siglos después, se los regaló literalmente a un arzobispo que se los llevó a Italia. Y en Italia los saqueó el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, en el siglo XI. Se los llevó a Alemania y mandó construir una basílica, una catedral exclusivamente para albergar esos restos. Ahora está efectivamente la Catedral de Colonia, que además es la catedral que llevó más tiempo construir, 430 años llevó a construirla como está ahora. De acá. Exacto. Pero allí es donde uno puede ver, si quiere, los restos, o lo que se supone son los restos de los 3 reyes magos. Qué imponente. Imponente. Yo me meto en las historias. Sí. Aparte como las cuenta claro. Él, ¿no? También. ¿Hay alguna...? Porque vos, más allá de lo que representa la pasión con lo que abrazás esto, ¿no? El investigar, el compartir con tu narración estos relatos, ¿hay alguna de estas historias que vos hacés que aún te sigue poniendo la piel de gallina? ¿Te sigue estremeciendo especialmente cuando la compartís con la gente? Sí, son muchas en realidad. Y en buena medida son, si se quieren, circunstanciales. Pasa algo parecido como con la música. Hay días en que vos sentís la necesidad de escuchar algo que te levante en vilo, un rock and roll, una plena, qué sé yo. Claro. Y hay días en que tenés ganas de mirar las estrellas por la ventana y escuchar un bolero y curtir tu nostalgia, digamos. Yo también siento necesidad muchísimas veces de volver a escucharme una historia, digamos, que me hable, por ejemplo, sobre la naturaleza. Vivo en una ciudad gris, tan lejano de la naturaleza que a veces necesito que me cuenten sobre ella, o historias que tengan que ver con la muerte, por ejemplo, para encontrarle un sentido, para darle... Hay muchísimos relatos que justamente apuntan en esa dirección. Pero también hay historias que a mí me conmueven porque significaron en su momento una esquina en mi propio pensamiento.
en darme cuenta, digamos, de el momento de la eureka, ¿viste? De decir, mirá por dónde era. Algunas de esas historias son extremadamente sencillas. Yo suelo contar una que estuvo entre las primeras que me llegaron cuando recién iniciaba esta extraña tarea de andar por todo el continente recogiendo historias. Una de ellas me llegó de vecinas y vecinos del Prado de Montevideo. Contaban que hace 100 años, quizás, probablemente más, se conocieron y se enamoraron entre los árboles del Prado, una pareja muy jovencita, prácticamente adolescentes, que al principio se veían mientras hacían sus paseos entre los faroles y los bancos, que después las casualidades empezaron a darse todos los días y que finalmente se animaron a hablarse y entonces el pacto quedó sellado para siempre. Vivieron sus primeros encuentros allí, en el parque mismo, y después empezaron a vivir sus encuentros más íntimos en un viejo edificio donde ahora está el Hotel del Prado. Se llamaba Hotel Recreo del Prado, antes de que existiera el Hotel del Prado. En las habitaciones de ese viejo hotel vivieron sus pasiones sin dejar de hacer nunca un esfuerzo tremendo por tratar de mantener en el más cerrado secreto eso que estaban inventando allí. Ellos sabían que no les iban a dejar curtir al mango ese romance porque, primero que nada, porque eran muy jovencitos, prácticamente adolescentes, era un escándalo, pero más que nada porque ambos eran de clases sociales muy diferentes. Ella era hija de una de las familias más ricas y reconocidas de la región y él era hijo de una familia trabajadora. Lo cierto es que a pesar de todo el esfuerzo tremendo que hicieron, primero tímidamente y después como una catarata, el romance de estos dos chiquilines empezó a ganar espacio entre los chismes del barrio. Llegó un momento en que no había boliche, esquina, peluquería, donde no se comentara paso a paso todo lo que los botijas hacían, al punto de que en una de esas tardes, en uno de esos encuentros mágicos en las habitaciones del viejo hotel, estos chiquilines tuvieron que reconocer que ya no iban a poder sostener ese vínculo que los unía, así que antes que abandonarse entre sí, fíjate vos, prefirieron abandonar juntos la vida misma. Se suicidaron al pie de un árbol que todavía existe y que está muy cerca de la puerta del actual Hotel del Prado. La gente del barrio sigue diciendo hasta hoy, 100 y pico de años después, que ese árbol aparece como extrañamente iluminado, distinto de todos los demás. Incluso no falta quien afirme que si uno se acerca lo suficiente puede escuchar suspiros. Pero lo que es seguro, y que afirman hasta los más escépticos, es que cuando uno se acerca a ese árbol siente claramente una presencia, como la mirada de alguien a quien nunca podés encontrar. Es una historia extremadamente sencilla, que sobrevivió, fíjense ustedes, más de 100 años sin haber sido escrita jamás, flotando en el aire. Tiene que haber una necesidad sostenida de muchas generaciones del barrio para que una historia así se mantenga viva a pesar del paso del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver directamente con los conflictos que el barrio del Prado trae desde su propio origen. El barrio del Prado era un conjunto de chacras donde vivían familias rurales que plantaban casi toda la comida que consumía Montevideo, una pequeña ciudad amurallada por entonces, hasta que al final, allá por los años 50 del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se sucedieron una serie de calamidades que cambiaron todo. Las pestes, una tras de la otra, la fiebre amarilla, tifus. Eso podía terminar con la tercera parte de la ciudad en una cuestión de días. Era un pánico espantoso. Los primeros que reaccionaron, obviamente, fueron los más ricos. Un tal Buchenthal, un comerciante europeo con una fortuna imponente, fue el primero que metió todo sobre un carro y compró la chacra más grande de toda esa zona e instaló palacios, jardines botánicos que todavía existen, estancias, etc. Los otros ricos lo imitaron. Y en poco tiempo, fíjate vos, en pocas décadas, las familias rurales más modestas del país tuvieron que aprender a convivir con las familias más ricas y más portentosas de la ciudad. Ese conflicto enorme entre
clases sociales, entre los más ricos y los más pobres, todavía subsiste. Y todas las historias mágicas que se cuentan en el Prado hablan sobre eso, sobre la distancia entre las clases sociales y sobre todo en qué medida la riqueza por sí sola, el poder, no necesariamente hacen vidas mejores o personas más felices. Mirá, la verdad, interesantísimo. ¿Sabes Sí. cómo estaba contando? Se eriza la piel. Sí, hermoso, Se eriza hermosa la piel historia. este relato. Qué maravilla. Vamos a seguir con Néstor, porque la verdad es un gusto y siempre escucharlo es un placer.